Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a este nuevo módulo de esta nueva sesión de nuestro tercer módulo de la Cátedra de España. Y en la tarde de hoy el profesor Manzano nos hablará del Islam medieval y Islam contemporáneo, las connotaciones actuales de la investigación sobre el Al-Ándalus. Y bueno, seguiremos con nuestra dinámica de todos los módulos, 1 hora y media, 1 hora y 3/4 en esta primera parte, haremos un pequeño descanso y continuaremos. Muchas gracias y tienen la palabra. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por venir y por aguantarme otra tarde aquí en la Javierán. ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? Por fin. Muy bien. El tema que hoy voy a tratar de desarrollar es un tema... Me estoy portando bien, ¿no? Lo estoy haciendo bien. El tema que voy a tratar esta tarde es, lo voy a dividir en dos partes. Una primera parte voy a hacer una pequeña recapitulación de cosas que vimos ayer, pero los voy a mostrar un poco con algunas diapositivas, de forma muy rápida. Y la segunda parte, la que me quiero concentrar, es qué lecturas está teniendo esto hoy en día. Pero no unas lecturas historiográficas, como vimos en la primera sesión, el primer día, sino las lecturas políticas. Y esto, es decir, cómo se está percibiendo políticamente todos estos asuntos. Y este es un problema para mí extraordinariamente interesante, extraordinariamente importante, porque bueno, creo que el trabajo que hacemos los historiadores pues tiene una repercusión social, tiene una repercusión política, y es muy bueno reflexionar sobre ello y discutir sobre ello. Y van a ver ustedes que este tema, que puede parecer algo pues perdido hace 1000 años, una discusión de eruditos, etcétera, tiene unas connotaciones verdaderamente asombrosas en algunos casos. A mí personalmente me sorprende mucho. Quiero, digamos, volver a repetir alguna cosa que me parece que es interesante, ¿no? De las cosas que vimos ayer, que es, una de ellas es fundamentalmente el hecho de cómo esta conquista árabe se produce, de forma imprevista, pero cómo supone que Al-Ándalus se englobe dentro de un gran imperio, ¿no? Esta es una de las primeras muestras materiales que podemos ver, que podemos tocar, de la presencia de los árabes en Al-Ándalus. Es un sello de plomo, pertenece a la colección Tonegawa, y lo que nos da es esta inscripción en la que se dice: en el nombre de Dios, esto es lo que ha ordenado que se cumpla Anbasa ibn Suhaim. Anbasa es un gobernador de Al-Ándalus conocido, es un gobernador que vive en Córdoba y que... muchas gracias. Muchísimas gracias. Que vive en Córdoba y que, posiblemente emitió este sello, que posiblemente iba unido a algún tipo de carta, algún saco o alguna cosa así. Bueno, pensarán ustedes, ¿este es el único que conocemos? No, conocemos muchísimos, están apareciendo muchísimos, y todos suelen tener órdenes de los gobernadores pidiendo algo. En fin, es un campo muy reciente, pero que está teniendo un gran impulso en los últimos tiempos. Esta es la gran expansión del Islam, ¿no? La gran expansión que se inicia desde Arabia y que cubre este enorme territorio, ¿no? Que llega hasta Al-Ándalus, como también veíamos ayer. Esta expansión llega hasta Al-Ándalus. Esta es la conquista, estas son las principales rutas de la conquista de Al-Ándalus. Evidentemente, pues no voy a entrar en ello porque sería un tema que nos llevaría mucho tiempo, solamente podríamos estar 3 horas hablando de la propia conquista en sí. Pero ven ustedes cómo ahí aparece este lugar Covadonga, las principales ciudades conquistadas por los conquistadores y las principales rutas de esta conquista en el año 711. Esto es interesante por una razón. Las conquistas árabes no solamente ocupan la península ibérica, sino que también llegan al sur de Francia, al sur, concretamente a la región entonces conocida como Septimania, que se corresponde aproximadamente con la actual Provenza, incluso zonas de la actual Provenza, Roussillon, la Cerdaña, etc. Es decir, los árabes consiguen traspasar los Pirineos, y hasta su derrota en la batalla de Poitiers en el año 731, pues van a estar lanzando una serie de expediciones en la zona. Tenemos constancia de que los árabes se establecen en ciudades como Carcasona, como Narbona, como Nim, y en Nim es donde ha aparecido recientemente un hallazgo bastante sensacional, que es bastante interesante, que es una tumba musulmana este personaje. Esta es la tumba inicialmente, tal y como se encuentra, y estos son los personajes que aparecen en ella, ¿no?
son un personaje de 30 años, perdón, son tres personajes, uno de 30 años, otro de 20, 29 y otro de 50 años. Estas tumbas han sido localizadas en pleno siglo VIII, es decir, es gente claramente que son conquistadores, y los análisis de ADN que han sido publicados recientemente en la revista PLOS-ONE certifican la procedencia norteafricana de esta gente. Es decir, que podemos ver casi a los conquistadores, podemos verlos. No es este el único caso, vamos a ver más. Han aparecido, como bien sabe Juana, también en Pamplona, tumbas de este periodo, en el que, como pueden ver, la manera de enterramiento es muy distintiva, es claramente reconocible, ¿verdad? Este artículo que apareció en PLOS-ONE en Francia tuvo una lectura enorme, tuvo una enorme repercusión, apareció en una gran cantidad de noticias de prensa porque venía a certificar la existencia de los primeros musulmanes llegados a Francia. Y hoy en día en Francia, como ustedes saben, hay una gran cantidad de inmigración de origen musulmán. Muy bien, también vemos la conquista, podemos ver la conquista también de una forma muy cercana en monedas. Esta es una moneda que se acuña el año anterior a la conquista, es una moneda visigoda. Es un tremis de oro visigodo acuñada por el último rey visigodo, el rey Rodrigo. Esta moneda está acuñada en Egitania. Bueno, pues 2 o 3 años más tarde los conquistadores están emitiendo esta moneda. Una moneda también de oro, pero una moneda que tiene una denominación distinta y que tiene como elemento interesante el hecho de que aparece la profesión de fe musulmana en latín. In nomine Domini, en el nombre de Dios, no hay más Dios que Dios, non Deus nisi Deus, y después nos habla de que este sólido ha sido acuñado en Hispania en el año 93, que corresponde a la indicción número 11. Esto es interesante porque esta moneda está acuñada 2 años después de la conquista, es decir, prácticamente estamos viendo de nuevo la conquista casi en directo. Lo que es interesante es que poco después, en el año 716 y 717, los árabes cambian el tipo de moneda que están emitiendo. Y por un lado siguen manteniendo la leyenda latina, pero por el otro lado empiezan a emitir con leyendas árabes. Y nos dice esta leyenda árabe, este dinar ha sido acuñado en Al-Ándalus en el año 98 y Mahoma es el mensajero de Dios, Muhammad Rasulullah. Es decir, aquí ya vemos claramente a los árabes musulmanes acuñando esta moneda, y esta es la primera noticia que tenemos de que Hispania a partir de ahora se está llamando Al-Ándalus. Es la primera confirmación que tenemos de este nuevo nombre, que aparece tan pronto como 5 años después de la conquista. Lo que es interesante es que los árabes no se paran ahí, sino que siguen cambiando la moneda. Y unos años más tarde, esta moneda es del año, no me acuerdo cuál es, del año 720 y pocos, introducen ya una moneda que se corresponde completamente con el tipo de moneda reformado que existe ya por todo el imperio musulmán. Y es donde tenemos ya estas monedas con una serie de invocaciones, no hay más Dios que Dios, Mahoma su profeta, y una serie de citas coránicas, y finalmente el lugar de acuñación y el año de acuñación. El lugar de acuñación es obviamente Al-Ándalus. Es decir, que vemos cómo claramente los árabes comienzan emitiendo monedas en latín, con leyendas en latín, pero rápidamente empiezan a hacer un claro énfasis, una clara proposición de que la lengua que se va a adoptar a partir de ese momento va a ser el árabe. Y esto se corresponde con los procesos de arabización e islamización que veíamos ayer. Este tipo de monedas es una moneda muy que aparece por toda la península ibérica, se está encontrando por todas partes, y es una moneda muy importante para nosotros. Es muy poco lucida, es una moneda de cobre con leyendas coránicas. Mahoma es el mensajero de Dios, y con leyendas, digamos, piadosas, pero lo interesante es que esta moneda aparece por todas partes, y estamos convencidos, o yo estoy convencido, de que esta moneda, que se llama felus, es la moneda con la que se está pagando a los soldados, es decir, con la que los soldados están utilizando los soldados con la que se les está pagando a los soldados para su manutención diaria. Una de las cosas que empezamos a tener cada vez más claras es que los ejércitos árabes se mueven con una enorme rapidez durante este periodo porque tienen una logística muy escasa. Lo que hacen básicamente es
vivir sobre el terreno, compran la manutención que necesitan, la compran sobre el terreno y se la compran a la población indígena y le pagan con este tipo de monedas, lo cual les permite desplazarse con una gran rapidez. Esto es una cosa que también está empezando a aparecer claramente demostrada en el Próximo Oriente y, como digo, está empezando a aparecer claramente demostrada en el Andalus. Estamos hablando a lo mejor de unos cuerpos de ejército que pueden ser de 10.000 personas, de 15.000 personas, y que son pequeñas ciudades que se van moviendo, y la gente de los alrededores va a llevarles las manutenciones que necesitan, y con esto es con lo que se pagan. Y la aparición de este tipo de moneda de cobre, que es una moneda muy pobre, ¿no? Y que es una moneda poco lucida, desde un punto de vista técnico, pues no tiene una gran belleza, pero sin embargo tiene el enorme interés de que esta moneda es la que nos está dando las claves de los primeros contactos entre conquistadores y conquistados. De hecho, tenemos alguna tumba alguna tumba de individuos cristianos que se entierran con una moneda de este tipo en sus manos. Hay otro aspecto que quería señalar y que, bueno, después hablaré sobre él, que es los procesos de la islamización, del que hablábamos ayer, claramente visibles en, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, ¿no? Este es un plano de la mezquita de Córdoba con las sucesivas ampliaciones. Este es el patio de la mezquita y esta es la primitiva. Esta es la primitiva mezquita de Córdoba, construida precisamente en la década de los años 80 del siglo VIII. Años más tarde, en la década de los años 30 del siglo IX, se produce esta segunda ampliación, que evidentemente nos está reflejando un aumento del número de musulmanes. La ampliación que se va a desarrollar a cabo en el siglo X es esta, que es la de Al-Hakam II, se desarrolla en la segunda mitad del siglo X, y esta otra nueva ampliación que se va a manifestar también en el siglo X, pero ya en época de Almanzor. Estas sucesivas ampliaciones y las construcciones de mezquitas nos están indicando que el número de musulmanes en Córdoba está aumentando significativamente y que la presencia de musulmanes es cada vez mayor en este tema. ¿Se queda decir eso? Esta es una parte, esta es la parte del Mihrab, esta es la famosa ampliación del Al-Hakam II, volveremos a estar hablando sobre ella, porque quería que lo vieran ahora, porque volveremos a hablar sobre ella, es la famosa ampliación del Mihrab, del Al-Hakam II, y como esta es una ampliación de Almanzor. Lo interesante que tiene la mezquita de Córdoba, una de las cosas fascinantes que tiene, es que a lo largo de todas estas ampliaciones que se desarrollan a lo largo de un periodo de prácticamente 200 años, el modelo siempre es el mismo. El modelo siempre es el mismo. El modelo de la doble arcada sobre columnas se repite siempre, constantemente se repite, de una forma continua. Y quería también decir un aspecto que es interesante, que es que cuando se realiza esta ampliación, la ampliación de Al-Hakam II, que es esta en torno a 1960 o una cosa así, se dan cuenta de una cosa que es bastante interesante, y es que este es el mihrab, es decir, el muro que señala la orientación de la oración para los musulmanes. Y se dan cuenta de que este mihrab no está orientado hacia la Meca, sino que está más bien orientado hacia algún lugar en torno hacia Johannesburgo, hacia Sudáfrica. Es decir, está mal orientado, la mezquita está mal orientada. Y entonces se plantea, ¿qué hacemos? ¿Tiramos toda la mezquita entera y la orientamos bien? Porque tendría que estar orientada en esa dirección. Y después de una gran discusión teológica se decide, no la vamos a tirar, la vamos a dejar como estaba, porque nosotros somos gente de tradición, somos gente que seguimos el precedente. Es más importante el hecho de que estemos rezando hacia Johannesburgo, aunque no está bien, sabemos que no está bien, sin embargo, es mucho mejor seguir el precedente de los ancestros. Y esto es lo que se manifiesta en esta impresionante continuidad, ¿no? En el mismo modelo arquitectónico que se repite, que ha dado lugar a que la mezquita de Córdoba sea un lugar único y muy especial.
Pero también las mezquitas, digamos, están floreciendo en otros lugares y en otras zonas, ¿no? en otras zonas de Córdoba. Esta es la actual iglesia de Santiago, que como pueden ver pues es una iglesia bastante normal, su entrada, etcétera, con su campanario, etcétera, pero esta es una mezquita, una antigua mezquita. Si miran ustedes esa torre que la hemos visto desde el exterior, y también entran ustedes dentro de la iglesia, podrán ver que este es el alminar de la mezquita, este es el alminar de época califal, claramente, que se puede ver claramente hacia el interior de la iglesia, es decir, la antigua torre, el antiguo minarete o alminar de la mezquita se ha convertido en un campanario, pero se ha preservado. Como pueden ver aquí su fábrica y se ha podido mantener. Evidentemente toda la orientación del edificio cambia, todo el edificio se rehace de nuevo, se levantan estas arcadas, configurando una orientación radicalmente distinta a la que tenía hasta ese momento. Disculpe, perdón. No se escucha bien, me dijo. ¿No lo escucha bien? Bueno, me voy a poner algo más. Aquí se ve. Vale, muy bien. Bueno, podemos incluso ver algo que es realmente único, y esto lo podemos ver en Al-Ándalus. Es que podemos ver hasta el proceso de islamización, casi hasta el directo. Este es un cementerio que surgió en Jaén, aquí es una zona de Jaén, en Andalucía, es el cementerio de Marroquíes Bajos. Y en él aparecieron una serie de tumbas que como pueden ver, bueno, pues en principio son tumbas medievales, evidentemente, pero hay una cosa que si se fijan ustedes en estas tumbas es muy interesante. Podrán ver que hay una serie de tumbas que están orientadas en esta dirección, se ve con bastante claridad todas ellas, pero en cambio hay otras tumbas que, como pueden ver, tienen una orientación muy distinta, son diferentes. La diferencia de esta orientación, la diferencia de esta, la explicación de esta diferencia, por qué estas tumbas son distintas, es porque unas tumbas son cristianas y otras tumbas son musulmanas. Esta es una tumba cristiana, evidentemente, aquí tienen claramente depositado el individuo en posición de decúbito supino, y en este otro caso se trata de un individuo enterrado, enterrado siguiendo el rito musulmán. Los análisis preliminares que se han realizado sobre este tipo de huesos parecen confirmar que se trata de individuos del mismo origen. Es decir, gente que se está enterrando en el mismo cementerio que se venían enterrando los cristianos hasta ese momento, y que sin embargo han cambiado de rito y se han convertido en islam. Es decir, que podríamos pensar que este es un lugar de enterramiento, y que estos serían, digamos, los últimos cristianos que se están enterrando aquí, y estos son los primeros musulmanes que se están enterrando aquí, porque de hecho existe una prescripción que trata de evitar que los enterramientos entre musulmanes y cristianos se produzcan en los mismos lugares. Entonces, esto yo lo interpretamos como una manifestación clara de que se está produciendo, de que aquí estamos viendo la conversión de una comunidad que está manteniendo el mismo lugar de enterramiento, pero está variando el rito. Uno cristiano, el otro musulmán. La cronología es bastante cercana en unos casos y otros. Los cementerios musulmanes están apareciendo por todas partes en muchas ciudades andaluzíes. Este, por ejemplo, es un cementerio en Córdoba donde tenemos, como pueden ver, todo esto, cada uno de ellos son tumbas. Es decir, que han aparecido en los últimos años, son tumbas medievales. Estamos hablando no de centenares, sino incluso de miles. Muchas de ellas se han perdido por el crecimiento urbano de las ciudades en los últimos años, e incluso en época anterior. Todas estas tumbas son de individuos musulmanes. Aquí ya no tenemos cristianos. Esto es una población plenamente islamizada. Y de nuevo, un texto que se cita mucho, ¿no?, con respecto a la arabaización, ¿no?, como entre los propios cristianos, los mozárabes, de los que hablábamos ayer, tenemos este testimonio, ¿no?, escrito en el año 861, 150 años después de la conquista. Todos los jóvenes cristianos de rostro hermoso, lengua elocuente, enaltecidos por su dominio del árabe, hojean con la mayor avidez los libros de los caldeos, los leen con la mayor atención. Hay dolor, los cristianos ignoran su ley y no estudian su propia lengua, los latinos, mientras que se halla un sinnúmero de personas que explican con erudición los ornatos del lenguaje caldeo, es decir, el árabe, ¿verdad? Claramente Álvaro de Córdoba está muy enfadado porque los jóvenes cristianos están aprendiendo el árabe, están dominando el latín. Y la verdad es que, a pesar de su enfado, no pudo evitar
que la datación prosiguiera. Este es un manuscrito muy interesante, procede de la Catedral de Sigüenza y es una epístola, contiene la epístola de San Pablo a los Gálatas. Por desgracia solamente tenemos esta hoja que está actualmente en la Biblioteca del Vaticano. ¿Qué es lo interesante? Pues aunque se ve bastante mal, porque es la única fotografía que puede tener, es que tenemos el texto latino en un lado y el texto árabe en dos columnas, como pueden ver. La gente que entiende de manuscritos me asegura y me dice que la mano que está copiando el texto latino es la misma que está copiando el texto árabe. Es decir, podemos ver de nuevo la realización prácticamente en directo. Y una rápida visión del desarrollo. Este es el momento quizá de mayor expansión de Al-Ándalus, prácticamente en las montañas del norte, en los Pirineos, como han conseguido conquistar también el sur de Francia. Estamos en pleno siglo VIII, digamos, el comienzo de lo que se llama la Reconquista. Y sin embargo, esta expansión de los reinos de León, del reino de Pamplona, de los condados aragoneses, de los condados catalanes, esta ya es una imagen que corresponde al siglo IX-X, este es el momento del Califato de Córdoba, en pleno siglo X. Y este es el mapa que emerge después de la desmembración del Califato de Córdoba con los distintos reinos de taifas. Este es un mapa muy simple, porque los reinos de taifas es un periodo muy complejo, pero distintos reinos, el de Toledo, de Zaragoza, el de Sevilla, de Córdoba, etcétera, 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 y estos reinos cristianos que siguen reinos y condados cristianos en el norte. Sin embargo, durante la época de Taifas es cuando tiene lugar la gran ofensiva, ¿no? El gran salto de los reinos cristianos, con la toma de Toledo en el 85 y las posteriores tomas, eso está mal, eso debería ser Zaragoza, por cierto, y las posteriores tomas de Zaragoza, Barbastro, etcétera, Tortosa, que se producen ya durante el siglo XII. Esta es la península ibérica ya a mediados del siglo XII, con la expansión tanto de los reinos de Portugal, de León y de Castilla en la parte central, la expansión aragonesa que ha tomado ya Tortosa y la presión ya que se empieza a ejercer sobre las zonas del Levante y sobre las zonas, sobre todo con esta cuña aquí creada en torno a Calatrava. Este ya es el mapa de mediados del siglo XIV, cuando los cristianos ya han conquistado Córdoba, Jaén, Sevilla, han conquistado Valencia, han conquistado también Murcia y prácticamente el último territorio que queda en manos musulmanas es el reino de Granada. Y al mismo tiempo quería también ponerles de relieve cómo esto tiene una traslación también física es decir, lo vemos físicamente, ¿no? Este conflicto fronterizo que acabamos de ver, que se desarrolla a lo largo de los siglos y no siempre tiene la misma intensidad, pero se desarrolla en distintos momentos. Este es el castillo de Gormaz, que está aproximadamente, para que se hagan ustedes una idea, está aquí aproximadamente. Este es un castillo musulmán, el califado, construido en el siglo X. Es un castillo impresionante que domina todo el Valle del Duero, es uno de los castillos más grandes que tenemos en la península ibérica y es de una construcción realmente ostentosa. Pero también desde el otro lado, construcciones como el castillo de Loarre, construcciones como Calatrava la Nueva, que es un impresionante castillo construido en el siglo XIII, en esa cuña que veíamos antes en el mapa, y que, digamos, tiene bueno, por tanto, esta traslación, ¿no? sobre el territorio. Muy bien. Por tanto, estos son los elementos que, digamos, yo les quería mostrar, que me parecía que eran importantes poder recapitular en este primer momento. Y, bueno, como digo, paso muchos elementos por encima. Y ahora me interesa que veamos algunas de estas cosas que hemos ido viendo, cuál es la relación con el presente. Es decir, cómo esto se está interpretando desde el presente. Y es aquí donde vamos a entrar en un registro distinto. No vamos a hablar de historia, sino que vamos a hablar del tiempo presente. Una percepción de todas estas cosas que hemos visto de forma muy rápida, pero cómo se recopilan e interpretan desde el presente. Y cómo se interpretan social y políticamente. Esto es la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, ya lo hemos visto en sus distintas etapas. Este es de nuevo el mihrab, es la parte, digamos, más
sagrada, la parte más importante, la que orienta claramente Medina, la que orienta claramente la oración. Estas son las inscripciones de Jacob II. Bueno, podríamos hablar ahora sobre esta pieza arquitectónica que es verdaderamente impresionante. Después de la conquista de Fernando III de Córdoba, Fernando III decide mantener la mezquita. Se habla, los textos cristianos hablan de que realmente es un monumento excepcional, que es algo único, que tiene realmente, es impresionante ver esto. Sin embargo, y evidentemente, nada más producirse la conquista de la ciudad, lo que hacen los cristianos es reinstaurar el califato de Córdoba, el obispado de Córdoba, se instaura un obispo. Y comienza a haber una fuerte presión por parte de los obispos para construir aquí una catedral, para que la antigua mezquita se convierta en una catedral gótica, se convierta en una catedral como la que están teniendo otras ciudades cristianas, como Toledo, como Burgos, como León, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, a comienzos del siglo XVI, se sale con la suya. El Cabildo de Córdoba se sale con la suya. Consigue finalmente convencer, imponer la idea de que se tiene que levantar una catedral gótica dentro de la antigua mezquita. Pero hay una oposición tremenda desde la ciudad de Córdoba. El Consejo de la ciudad se opone y llevan incluso ante el propio emperador Carlos I de España. Y finalmente se llega a una solución de compromiso, una solución difícil, muy violenta, que se le encarga a un magnífico arquitecto, por lo demás, Hernán Ruiz, quien decide hacer algo, verdaderamente una especie de cosa salomónica. Se mantiene la estructura de la mezquita, pero en el interior de la mezquita se va a levantar esta catedral. Es decir, se van a atribuir buena parte de las naves centrales de la mezquita y en su lugar se va a levantar la catedral. Esta catedral gótica, digamos, algunas partes, algunos antiguos arcos de la mezquita se pintan con decoraciones, con escenas bíblicas, o con escenas religiosas o evangélicas. Estos son antiguos arcos de la mezquita que veíamos anteriormente, pero que ahora se han, digamos, cristianizado, en esto que ven aquí. Pero la parte más importante es efectivamente esta nave central que, como ven, se levanta de una manera, verdaderamente muy impactante en el interior de la mezquita. Es decir, una de las cosas impresionantes que tiene realmente la mezquita de Córdoba es que uno puede transitar entre dos maneras de concebir la religiosidad. La manera musulmana, con una techumbre mucho más baja, mucho más recogida, y esta increíble, impresionante catedral gótica de la que uno pasa prácticamente sin solución de continuidad. Al entrar en ello, de repente encuentra otra forma de religiosidad, otra forma de espiritualidad radicalmente distinta. No voy a entrar en la valoración de la actuación de Hernán Ruiz, ¿Perdón? Sí, ahora. Sí. En todo ello. Como digo, la mezquita de Córdoba es, desde la conquista de Fernando III, es una iglesia, es la sede del obispado de Córdoba, es la catedral de Córdoba, aunque, la gente en Córdoba siempre dice la mezquita, voy a la mezquita, voy a la mezquita a misa, voy a la mezquita del Rosario, es decir, utiliza la mezquita, es un lugar emblemático en Córdoba, ¿verdad? En los últimos años, sin embargo, ha habido una serie de cuestiones relativas a la mezquita que son bastante significativas y bastante interesantes. Les voy a poner primero un vídeo que es del año 1966, es un documental, es un noticiero franquista. En la época de Franco, todas las semanas, cada 2 semanas, había un noticiero que se exhibía en los cines antes de la película, se echaba esto, que se llama El Nodo, y esto es lo que decía El Nodo en este momento, que van a ver ustedes aquí, que es lo siguiente. Es la visita del rey Saúd, el rey de Arabia Saudí, Saúd, en 1966 a Córdoba. Y les voy a dejar que lo vean porque es realmente muy interesante. En el curso de su viaje y acompañado del ministro del Aire, llega Saúd I a Córdoba. Las fuerzas militares le rinden honores al final del Paseo de la Victoria. El alcalde don Antonio Cruz Conde le da la bienvenida en nombre de la ciudad.
rápidamente las fuerzas militares. La población expresa al rey de la Arabia Saudí el testimonio de su simpatía. En coche de caballos y en compañía del alcalde se dirige hacia la mezquita. Durante todo el trayecto, los cordobeses renuevan las muestras de su cordialidad al monarca a su paso hacia la mezquita. Con las personalidades de su séquito y las primeras autoridades cordobesas, recorre el monarca el gran monumento y escucha las explicaciones detalladas del intérprete oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ante el Misra, al leer las inscripciones árabes que en él figuran, el soberano se entrega por unos momentos a la oración. Todos los visitantes árabes sienten profunda impresión en la incomparable mezquita cordobesa, uno de los mejores legados que los árabes dejaron en España, y también testimonio calificado del poderío político y religioso de una raza que mezcló su sangre y su espiritualidad con el pueblo ibérico. Bueno, En Córdoba, lugar. El rey Saud de Arabia Saudí visita España. El régimen de Franco fue extraordinariamente, mantuvo siempre lo que se llamaba en aquel momento la tradicional amistad de España con el mundo árabe. Esta tradicional amistad de España con el mundo árabe tuvo en los años 60 y 70 una importante dimensión, dado que aseguraba un suministro de petróleo barato para España en un momento en el que se necesitaba una gran cantidad de petróleo debido al desarrollo económico del país. Y España durante ese periodo mantuvo siempre una fuerte retórica anti-judía, anti-israelí, anti-sionista. Y de hecho España nunca reconoció durante la época de Franco al Estado de Israel, solamente fue después de la guerra de la democracia que España reconoció a Israel. La visita del rey Saud, que fue recibido por Franco, que tuvo una serie de que tuvo una acogida muy calurosa por parte del régimen, se enmarcaba dentro de estas relaciones especialmente buenas entre España y muchos regímenes árabes. También vino a España por esa época, poco tiempo después, Saddam Hussein, que también tuvo una entrevista con el general. Bueno, lo que han visto ustedes es algo impresionante. Está el rey Saud, como ven ustedes, rezando en la mezquita de Córdoba, rezando en el mihrab, es decir, se le permite rezar dentro del mihrab. Esto es un titular del año 2010, cuando se producen altercados en Córdoba, cuando 100 musulmanes intentan rezar en la mezquita. Se produce, es un episodio que tiene bastante repercusión en la prensa en aquel momento, porque parece ser que estos musulmanes procedían de distintos lugares de Europa, habían hecho, como se dice ahora, como decimos en España, una quedada, habían decidido quedar allí en un día particular, habían entrado como turistas, pero en un momento determinado comenzaron a rezar. Y las fuerzas de seguridad fueron alertadas y inmediatamente estas gentes fueron desalojadas de una forma bastante desagradable, incluso un poco violenta. Se vieron escenas un poco complicadas. Esto tuvo bastante repercusión y a partir de ese momento comenzó por supuesto esto tiene lugar después del 11 de septiembre, como es lo normal, es decir, estamos ya en un momento post-11 de septiembre, post-atentado contra las Torres Gemelas, y por lo tanto esto está ya generando unas dinámicas muy distintas a las que veíamos en el año 1966, que paradójicamente tienen lugar en un país democrático, y no como ocurría en la época franquista, donde se permite a este señor, al rey Saud, entrar dentro de la mezquita de Córdoba e incluso realizar oraciones en él. Como digo, esto a partir de ese momento empiezan a tomarse medidas de seguridad cada vez más fuertes, se empieza a contratar una seguridad cada vez mayor, y esto va unido a no disimulada política por parte del Obispado de Córdoba,
que empieza a, de alguna manera, a través de distintos medios, empieza a poner, a subrayar cada vez con más fuerza que estamos ante un templo cristiano, que esto se trata de una catedral, que no es una mezquita y que por lo tanto cualquier tipo de vinculación con el Islam está fuera de lugar. Esto, aquí aparecen, se empiezan a repartir una serie de folletos, ustedes no lo pueden ver aquí, pero bueno, yo se lo puedo decir. Aquí, ¿conoces la verdadera historia de la Catedral de Córdoba? Ya no es la mezquita de Córdoba, es la Catedral de Córdoba, el apelativo mezquita desaparece. Y, bueno, les podría, lo tengo aquí en mi ordenador, les podría leer mejor este folleto, que quizá no puedan ver del todo bien. A ver, un momentito. Es un folleto un poco largo, pero sí que me interesa que vean lo siguiente, y es... En el siglo VI se construyó la Basílica Visigoda de San Vicente Mártir sobre los terrenos actuales de la Catedral de Córdoba. Es decir, la Iglesia del Obispado comienza a hacer un fuerte hincapié en la idea de que antes de la mezquita de Córdoba existía allí una Basílica Visigoda. Esto es algo que confirman las fuentes escritas, esto es algo que es verdad. Las fuentes escritas nos dicen que cuando Abderrahmán I decide construir la mezquita de Córdoba, lo que hace es que compra a los cristianos la mitad de una basílica que existía ahí, dedicada a San Vicente, y que es ahí donde comienzan a realizarse los rituales musulmanes. Pero que después, cuando decidió construir la mezquita, lo que hizo fue comprar la otra parte y levantar la mezquita sobre ese terreno. Como digo, es algo que dicen las fuentes, aunque hay algunas dudas sobre si esto es real o no, porque es un pequeño topos que aparece también con respecto, por ejemplo, a la mezquita de los omeyas en Damasco. Lo cierto es que la evidencia arqueológica no lo ha probado, se han hecho a veces excavaciones en la mezquita y nunca se ha encontrado esta basílica. Se han encontrado restos que podrían ser, pero la evidencia no es concluyente. Yo creo que sí que debió existir una basílica, es decir, creo bastante probable que debió existir una basílica precristiana, pero lo que me interesa no es tanto esto como tratar de señalar el hincapié que a partir de ese momento comienza a hacerse desde el Obispado de Córdoba sobre la idea de que allí había habido antes una basílica visigoda. Como digo, y les voy a leer exactamente lo que dice el folleto. Existe una basílica visigoda de San Vicente sobre los terrenos actuales de la Catedral de Córdoba. Con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, la basílica cristiana desaparece y comienza a construirse la mezquita a partir del año 785. Ese es el primer punto. Segundo punto. En 1236, con la entrada en la ciudad de Córdoba de Fernando III el Santo, la mezquita, por voluntad del rey, se convierte, subrayado, en templo cristiano y pasa a ser propiedad de la Iglesia, que decide mantener y cuidar toda la riqueza artística y arquitectónica del monumento. Desde entonces, y de manera ininterrumpida, el templo está destinado al culto cristiano. El 20 de junio de 1239, el monumento se convierte en Catedral de Santa María de Córdoba. Por tanto, de manera oficial, de nuevo, subrayado, el templo se llama Catedral de Córdoba desde hace 775 años, una fecha que será conmemorada por el Cabildo durante los próximos meses. Siguiente punto. Toda la legislación española, europea e internacional sostiene que la propiedad del templo es de la Iglesia Católica desde hace más de 700 años. El Cabildo de la Catedral de Córdoba ha sido el responsable de mantener y proteger la riqueza cultural del templo durante cerca de 8 siglos y su gestión ha sido reconocida y premiada a nivel nacional e internacional por preservar uno de los monumentos más emblemáticos de Europa. ¿Por qué dice esto el Obispado de Córdoba en este momento? Esto es un folleto reciente. Porque hace unos años, en el año 2010, creo recordar que fue, el Obispado de Córdoba hizo algo que aprovechó una reforma legal que se había producido sobre el acceso sobre las propiedades, digamos, sobre el derecho de propiedad en España, en virtud de la cual una persona que pudiera
demostrar que había ocupado una determinada propiedad durante un determinado momento, durante un determinado tiempo, podía, se llamaba inmatricular o registrar la propiedad de ese edificio, de ese edificio, podía registrar la propiedad de ese edificio a su nombre. Esto es lo que se llamaba la inmatriculación. De esta manera, la mezquita de Córdoba, que hasta ese momento no había tenido un dueño, no existía ningún título de propiedad, pasó a ser desde ese momento y desde entonces se ha convertido en propiedad del Obispado de Córdoba. Esto creó en la ciudad de Córdoba de nuevo otra nueva polémica, porque mucha gente, hubo una fuerte contestación social que ponía en duda que la Iglesia Católica tuviera el derecho a poner bajo su nombre un edificio que era patrimonio de la humanidad y que por lo tanto pertenecía al patrimonio nacional. Esto sí es un tema que sigue coleando, es un tema que sigue creando una enorme polémica dentro de la ciudad de Córdoba, y hay algunas asociaciones que están tratando de conseguir que el gobierno revierta esta situación. El gobierno, ni el gobierno de la nación, ni el gobierno autonómico, ni el ayuntamiento, que tienen distintos signos políticos, ninguno de ellos ha hecho nada al respecto. Y por eso en este folleto se alude al último punto. La llamada inmatriculación del templo, que se produce en 2006, consiste básicamente en dar publicidad a la titularidad de una propiedad que ya se posee, en este caso desde 1236. La inmatriculación no supone un cambio de propiedad o una compra, sino simplemente inscribirlo en el registro de la propiedad. Es decir, de repente la mezquita de Córdoba, con todo esto, ha pasado a tener dos polémicas importantes. Por un lado, esta polémica con algunos musulmanes que intentan rezar, y en segundo lugar, una nueva polémica que se produce por esta inmatriculación que realiza el Obispado de Córdoba. La situación se hace un poco más complicada, incluso porque se realizan a veces al mismo tiempo dentro de la mezquita los paneles, algunas asociaciones ciudadanas empiezan a denunciar que en los paneles explicativos se omite prácticamente toda la mención al pasado musulmán del edificio o a su carácter inicialmente musulmán, y se resalta de una forma muy sesgada el carácter cristiano del mismo, su carácter como catedral. Y finalmente, incluso en un momento determinado, se intenta cambiar el nombre. Se le llama Catedral de Córdoba y no Mezquita de Córdoba, y finalmente, después de muchas presiones y una gran cantidad de polémicas, se llega a una solución de compromiso, que es la Mezquita Catedral, o Catedral Mezquita, como ustedes prefieren. En esta situación aparecen también declaraciones realmente, esta es muy reciente, se ha producido hace apenas un par de meses. Este es el obispo de Córdoba que realiza esta declaración: la mezquita es arte bizantino, los moros solo pusieron el dinero. Esto es una declaración de nuevo, que ha creado una enorme polémica, como es lógico y normal. El obispo de Córdoba tiene razón en algunos aspectos. Este mihrab de Al-Hakam II que veíamos antes, sabemos, porque nos lo dicen las fuentes, que está realizado por artesanos bizantinos, es verdad. Vienen artesanos desde Constantinopla que son llamados por el califa Al-Hakam para realizar este mosaico, porque en Al-Ándalus no existía tradición de mosaicos, y además el mosaico tiene claramente una inspiración bizantina, pero no es mosaico bizantino, en el sentido de que se está mezclando con elementos árabes e islámicos claramente perceptibles en muchos elementos que, bueno, no es cuestión de poner aquí. Pero es preocupante que el obispo de Córdoba hable de los moros, y luego, si quieren, podemos hablar de esta denominación, que en castellano tiene un carácter un tanto discriminatorio. Este es un detalle de este mosaico de origen que es realizado, eso sin duda alguna, por artesanos bizantinos, pero dentro de un contexto de un arte plenamente musulmán, y en un edificio, y esto está adornando el mihrab de la mezquita de Córdoba. La pregunta es, todo esto, como consecuencia de todo esto, la mezquita de Córdoba ha empezado a aparecer en una gran cantidad de medios, no solamente nacionales, sino también este tema ha saltado las barreras. Yo recibo cada cierto tiempo invitaciones para hablar ante periodistas que me preguntan sobre este tema de una forma y otra vez, porque escribí en un artículo en el periódico El País
y bueno, pues algunos colegas consideraron que era un artículo interesante y lo distribuyeron, etc. Pero bueno, más allá de ello, lo interesante es que esto ha saltado por fronteras. Ha aparecido en los medios estadounidenses, ha aparecido en medios en Francia, ha aparecido en Alemania, ha aparecido también en países musulmanes y ha creado toda una polémica en torno a este asunto. Polémica en la que no han faltado opiniones de todo tipo. Por ejemplo, una de las opiniones que se ha manifestado ha sido la de que realmente el edificio debería ser compartido con los cultos musulmán y cristiano, es decir, que tendría que permitirse a los musulmanes tener un acceso al edificio. Y esto aparece muchas veces establecido por desde algunas digamos, perspectivas, digamos, liberales, etcétera, en la que se señala que sería una buena cosa para mostrar el espíritu de convivencia, etcétera, que los musulmanes y los cristianos pudieran compartir este edificio en nuestros días. Bueno, me gustaría, voy a hacerles dos preguntas. Esta es la primera. Me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. ¿Ustedes piensan que esto se debería compartir, si el edificio debería ser compartido entre musulmanes y cristianos hoy en día? Yo tengo una idea al respecto, se la daré al final. Y esta es una primera pregunta que les quiero hacer, ¿no?, sobre este asunto. Después de que hemos visto, creo que tienen ustedes ya algunos elementos de historia que pueden quizá dar una respuesta a esta pregunta. Voy ahora a pasarles a otro caso, otra pregunta que les voy a hacer, que me gustaría que podamos también discutir con posterioridad. Y este es un caso diferente. Esta es la ciudad de Medina Zara. Medina Zara está justo, digamos, a 4 kilómetros al oeste de Córdoba. Esto que ven ustedes aquí, esto de aquí es Córdoba. Medina Zara es mañana hablaremos un poco más de ella, es una ciudad, digamos, es una ciudad, es un palacio y una ciudad que ordena construir el califa Abderrahmán III en torno al 940, la levanta ex novo, es decir, ahí no hay nada anteriormente, y decide levantar una nueva ciudad para trasladar tanto su palacio como su residencia fuera de la ciudad de Córdoba. Es una ciudad fascinante, hay muchísimo trabajo arqueológico, se han realizado grandes investigaciones, en fin, este no es el tema que ahora me preocupa aquí. Es una ciudad que, bueno, mañana hablaremos un poco más de ello, pero es una ciudad, esta es una visión, digamos, ha aparecido gran cantidad de restos que ahora voy a mostrarles también, pero esta es la parte, digamos, esta parte está dividida en varias partes, la ciudad es mucho más grande, no está excavada del todo, lo que ven ustedes es el resultado de la excavación en los últimos 100 años. Yo no voy a haberla excavado del todo, esto va a seguir durante generaciones excavándose así, porque la ciudad es extraordinariamente, es bastante grande, y como digo, no conocemos, es decir, hay muchas partes que se excavarán por mis tataranietos, es que todavía existen. Pero lo que sí que conocemos ya es la parte del palacio, la parte de la residencia del califa, que es esta. Conocemos también la parte, digamos, las partes de las dependencias califales, el salón del trono, por así decirlo, que se llamamos el salón rico, y los jardines que están vinculados al trono. Esta es una vista de la ciudad, esta es una vista de esta misma, lo estamos viendo desde el otro lado, ¿verdad? Con distintas dependencias que podríamos analizar aquí, pero bueno, no es cuestión. Y, bueno, este es el tipo de cosas que encontramos en Medina Zara, este tipo de capiteles de mármol que tienen una factura realmente extraordinaria, es algo francamente impresionante. Cuando uno ve estos, todos ellos pueden ver usted hoy. Es que estoy siendo un poco torpe. Esta es la visión es que estoy mirando desde aquí. Esta es la visión del palacio desde la parte posterior, y este es el capitel al que me refería, este es el capitel de mármol, que como pueden ver es una pieza absolutamente excepcional, con inscripción árabe que tiene alrededor. Bueno, de este tipo de capiteles tenemos una gran cantidad que han aparecido, porque realmente es de una suntuosidad la ciudad verdaderamente notable, ¿no?
Este es un panel que aparece en el Salón Rico, bueno, es realmente de una calidad técnica también impresionante, y este es el tipo de cosas que están vinculadas al Palacio del Califa, ¿no? Este es concretamente un bote de marfil, extraordinariamente realizado con una pericia técnica realmente extraordinaria. Esta es otra de las caras de este bote. Esta es una célebre arqueta, la célebre arqueta de Hisham II. Bueno, este es un detalle del marfil, etc. Bueno, lo que aquí me interesa que vean, esta es una visión de Google Earth. Como ven, este es el Salón Rico, estas son las dependencias, esta es la residencia del Califa, que está por aquí. Pero lo que me interesa que miren es exactamente este edificio. Es este edificio que, como pueden ver, tiene una orientación distinta al resto de la ciudad. Esta ciudad prácticamente está orientada norte-sur, y este edificio que es distinto. Bueno, claramente, como pueden ver ustedes, esto es una mezquita, evidentemente, que está asociada al palacio, a la residencia del Califa. Aquí la pueden ver con más detalle, con varias naves. Este es el patio de abluciones. Esto aparece con bastante claridad. La investigación que se ha hecho en los últimos años nos permite algo que es bastante interesante, y es que, bueno, hemos conseguido más o menos poder reconstruir cómo funciona esta mezquita. Es bastante, todo esto está muy bien basada en los restos arqueológicos que conocemos. Es bastante fiable esto que se está viendo aquí. Todo ello hay detrás de todo ello un trabajo bastante minucioso y laborioso de reconstrucción arqueológica que es posible, digamos, identificar aquí. Lo que me interesa, sin embargo, aquí, y lo que más me parece que puede ser, por lo que quiero traerles aquí esto a colación, es por lo siguiente. Hace unos años hubo otra visita, en este caso del presidente de Irán, y también en este caso se le llevó a la Universidad de Córdoba. Yo creo que no se le dejó rezar, en ese caso no creo que le interesara, pero también se le llevó a Medina Azahar. Y cuando se estaba haciendo la visita, todo el conjunto, este es un conjunto arqueológico visitable, recibe al año unos 200.000 visitantes, es decir, tiene una visita bastante considerable. En el curso de la visita, este señor plantea lo siguiente. Era Hatami, en ese momento, el presidente de Irán. Él plantea y dice, bueno, cuando le explique, mire, esto es una mezquita que ha salido después de la excavación arqueológica que se ha realizado aquí, y por lo tanto, bueno, pues hemos podido desentrañar, pues bueno, está la entrada hacia la Meca, ve usted las tres naves que se pueden ver bastante bien en esta imagen. Las tres naves, esta es la imagen, ¿no? Se pueden ver las cinco naves, 1, 2, 3, 4, 5, el patio de abluciones, etc., ¿no? Y entonces Hatami dice, muy bien, yo quiero ir a rezar ahí, quiero rezar, por favor, me gustaría ir a hacer una oración. Y la pregunta es, ¿qué hay dentro? ¿Le dejarían al señor Hatami rezar o no le dejarían a usted rezar? Bueno, puede usted rezar o puede usted rezar. El caso número 1 sería no puede usted rezar, porque evidentemente creemos que hubo convivencia entre las tres culturas en la España medieval. Sería interesante que, bueno, esto lo pusiéramos, sería fantástico, sería maravilloso. Llamemos a la prensa y pongamos aquí una magnífica vista del presidente de Irán, digamos, rezando en un antiguo vestigio musulmán de la península ibérica. Y esto nos daría muy buenas relaciones con Irán, muy buenas relaciones con el mundo musulmán en general. La siguiente respuesta sería no, usted no puede rezar ahí, porque realmente, pues, digamos, los musulmanes se acabaron en España, hemos echado a los musulmanes, y por lo tanto no tiene sentido que usted venga a rezar aquí, porque esto ya no es. Bueno, estamos por tanto en el mismo dilema que teníamos con respecto a la mezquita de Córdoba, porque ahora nos vamos en este caso a una
a un conjunto. Yo no les voy a dar ahora mi respuesta, pero sí que les voy a dar, se la dejo, digamos, para el final, que es cuando me parece que debo dar esta respuesta, pero me gustaría escuchar antes quizá sus opiniones al respecto. ¿Hay alguna opinión al respecto? ¿O hay alguna pregunta sobre lo que he señalado o algo que quieran ustedes señalar o algo que quieran, digamos, plantear? Sí. Daría la solución salomónica y Atatürk en Santa Sofía. La convertiría en museo y ni para unos ni para otros, para todos. Muy bien. Esa es una buena idea. Y no es usted la primera persona que lo propone. No. Lógico. Y de hecho, después de la visita de Saud en 1966, hubo una propuesta para hacerlo. En 1966, después de la visita de Saud, hubo una propuesta en que se decidió construir una catedral nueva en otro sitio distinto, fuera de Córdoba, y vaciar la mezquita del carácter cristiano, desacralizarla, e incluso se llegó a pensar en destruir la ampliación de Hernán Ruiz y volver a construirla de acuerdo a la planta primitiva. Se dijo llegó a algunas personas, se empezó a hablar del asunto, se dijo que el general Franco estaba de acuerdo con la idea, se dijo que Saúd podía poner dinero para realizar el empeño, pero finalmente aquello rápidamente, el Cabildo de Córdoba reaccionó de forma fulminante, el proyecto rápidamente se olvidó y esto nunca se llegó a desarrollar. La propuesta que usted plantea es una propuesta que podría ser interesante, pero tiene un pequeño problema, y es que no existe una catedral alternativa para la comunidad cristiana en Córdoba. Es decir, la comunidad cristiana en Córdoba no tendría una catedral propia, porque no existe. Y hoy en día, aunque en 1966 se contemplara esa posibilidad, hoy en día sería prácticamente irrealizable construir una nueva catedral porque tendría que estar fuera del casco urbano de Córdoba. Tenga usted en cuenta que en Santa Sofía, justo enfrente de Santa Sofía, se encuentra la Mezquita Azul. Y la Mezquita Azul, que reproduce buena parte incluso de Santa Sofía, incluso es un cierto reto hacia Santa Sofía, permite que las necesidades del culto se puedan desarrollar sin problema allí. En Córdoba no se podría hacer eso. Es decir, sería muy difícil poderlo hacer. ¿Alguna otra propuesta o alguna otra idea? O al presidente Irán también sería interesante darle alguna idea. Sí, no sé si dar el permiso o no, digamos, si estuviera en mis manos, pero si los musulmanes pudieran rezar ahí sería quizá como desconocer el esfuerzo cristiano que hicieron los antepasados que expulsaron a los árabes. Entonces esa sería la situación, digamos, complicada con los... a ver si me hago entender. Se sentiría un irrespeto hacia la población que vive en ese lugar, porque por querer ser amables con la civilización, con el Islam, sería también grosero con la población nativa que vive ahí. Un argumento, y si no le importa, yo voy a ser siempre un poco en todo esto el abogado del diablo, no, yo solamente daré mi opinión al final, y será muy clara además. Pero un argumento que se podría dar es que en los últimos años la población musulmana en Córdoba ha aumentado, que no estamos en la Edad Media y que por lo tanto deberíamos ser capaces de integrar a gente, e incluso se podría traer el caso del propio Obispado de Córdoba, que en los años 70 justo después bueno, es que se podría hacer un poco largo, no quiero hacerlo por no poner el nodo todo el periodo,
pero en los años 70 promovió reuniones eucarísticas. ¿Quieren que lo ponga? Porque a lo mejor les puede interesar verlo. Es interesante, porque después de la noticia del rey Saúl, el nodo habla de un congreso ecuménico celebrado en Córdoba. Si no les importa, lo voy a poner aquí. En Córdoba, lugar de largas tradiciones musulmanas y católicas, se ha celebrado el primer Congreso Islámico Cristiano que ha reunido en la antigua capital de los califas a representantes de 23 países de ambas confesiones. Entre las personalidades asistentes cabe señalar al viceprimer ministro de Asuntos Religiosos de Egipto, Abdelaziz Kamel, al cardenal Duval, arzobispo de Argel, a Monseñor Cigarra, obispo de Córdoba, así como delegados del Consejo Mundial de las Iglesias, de la Liga Árabe y de diversos países islámicos. Durante su estancia en la ciudad y al margen de las reuniones de trabajo, los congresistas tuvieron ocasión de visitar las ruinas de Medina Zahara, donde admiraron las muchas bellezas que están siendo salvadas gracias a las obras de excavación, restauración y reconstrucción que se llevan a cabo. De orar después de 7 siglos, de igual forma que lo hacían sus antepasados del Andalus. Un congreso en suma que contribuirá sin duda a una mejor comprensión y entendimiento entre los creyentes de ambas confesiones religiosas. Y el detalle de que las mujeres rezan separadas de los hombres. Y han visto además ustedes cómo les han preparado la mezquita como si estuviera en funcionamiento. Han puesto esteras, les han obligado a descalzarse, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Por lo tanto, digamos que en otros momentos no se ha considerado como usted piensa, ¿no? Y esto este fue un congreso auspiciado de carácter ecuménico, auspiciado por el Carmelo, ¿no? ¿Alguna otra? Sí. Antes de dar mi opinión, yo preguntaría, siendo España un país laico, ¿qué determina la ley sobre la propiedad de esos bienes, de esos monumentos? Quien tenga la autoridad sobre esos monumentos dispondría o debería disponer si autoriza o no autoriza. Yo, si fuera autoridad, autorizaría plenamente el rezo de unos y otros. Bueno, este es un problema, digamos que el Estado no reconoce, no tiene nada que ver el carácter laico del Estado, no.
Es decir, la Iglesia como institución, como persona jurídica, tiene todo el derecho a tener propiedades, que esto está perfectamente reconocido en el ordenamiento jurídico español. Por lo tanto, ahí la laicidad o no del Estado no tiene nada que ver, porque la Iglesia tiene una propiedad y tiene muchas propiedades y por lo tanto está perfectamente legitimada para ello y el ordenamiento jurídico se lo reconoce. Lo que sí que es verdad es que todo este fenómeno de las inmatriculaciones, la reclamación de la propiedad de la Iglesia después de argumentar el derecho de uso, es algo que no se ciñe a la mezquita de Córdoba, está ocurriendo con muchos otros casos y ha provocado bastante controversia en España. Por supuesto, también ha afectado, por ejemplo, a la Catedral de Sevilla, no solamente a la Mezquita de Córdoba, también a la Catedral de Sevilla, y ha afectado también a un gran número de iglesias rurales, parroquias, pequeñas iglesias por toda la península ibérica, muchas veces recientes, es decir, no necesariamente se trata de monumentos históricos, sino que se trata de, a lo mejor, parroquias o iglesias que han sido construidas en los años hace 80 o 90 años y que pertenecían hasta entonces o se consideraba que pertenecían a la comunidad y que la Iglesia, por ejemplo en Navarra, ha sido un caso muy conocido, ¿no? Distintas comunidades han pleiteado incluso con la Iglesia porque pensaban o consideraban que la propiedad se les había arrebatado de lo que era la comunidad, algunas comunidades rurales, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la Iglesia, digamos, lo que ha ejercido es un derecho que amparado por la ley. Es decir, no ha hecho nada ilegal. Otra cosa es si esto es legítimo o no es legítimo. Esto ya es otra cuestión. Es decir, pero la ley sí que la ampara. Y otra cosa es si un monumento que es patrimonio de la humanidad, que es monumento nacional, puede haber sido, digamos, apropiado de esta forma. Y si las administraciones públicas deberían hacer algo sobre ello. Yo quisiera opinar sobre la segunda pregunta. Me parece que tiene un contenido mucho más geopolítico. Permitirle al presidente de Irán, chiita, que ore en unas ruinas de una mezquita suní, en mi concepto no mejoraría las relaciones, digamos, de España con el mundo musulmán, porque se metería en la discusión interna del Bien, pero podría también argumentarse que la reclamación se hace en nombre del Islam general, no solamente del chií, sino también del suní. Y en ese sentido, los suníes y chiíes muchas veces, es decir, no hay por lo que yo sé, no existe una prohibición expresa para un suní en rezar dentro de una mezquita chií y viceversa. No existe. Es decir, si hay una necesidad, es decir, no tiene por qué existir un problema. Mientras esté orientada hacia la Meca, mientras el lugar esté, digamos, la oración se puede realizar exactamente igual. Es decir, lo interesante es la apropiación, ¿verdad?, del lugar, el que ese lugar es un lugar sagrado y como lugar sagrado y bien orientado hacia la Meca, digamos, pertenece, entre comillas, al Islam. Esta sería la cuestión. Es decir, no sería relevante en ese aspecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta o consideración más sobre este asunto o sobre esta cuestión? Sí, muy rápidamente. Pues cuando uno considera como los fundamentos o los dogmas de cada religión, y de alguna manera cada religión y cada creencia siempre se soporta sobre que es la única y verdadera. Ahí hay un conflicto teológico que necesariamente tiene implicaciones políticas y que unir esos dos ritos, en este caso esas dos devociones, esas dos creencias, necesariamente es exponerlos a un conflicto. Lo miro con el retrovisor, con el espejo retrovisor, muy probablemente, muy cómodamente hoy, y yo diría, eso no puede ser. O sea, una religión no se puede enfrentar a otra dogmáticamente, porque cada quien quiere hacer valer su punto de vista. Entonces, eso dejémoslo a un lado y manejémoslo separado. Si hoy es del mundo cristiano, dejémoslo como el sitio de respeto y del mundo cristiano. Y no
generemos más conflictos. Sí. Es decir, es una visión pragmática, digamos, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero podríamos, y permítame ser el abogado del diablo de nuevo, bueno, no sé si del diablo en este caso, pero bueno, podríamos argumentar que la línea correcta era la que se estaba siguiendo en el año 66 y no la que estamos siguiendo en el año 2017. Es decir, lo que podríamos decir es, miren ustedes, es realmente emocionante, interesante ver a todas estas personas, digamos, reflexionando conjuntamente sobre su espiritualidad y dando pasos para comprenderse entre sí. Es decir, ¿por qué no utilizamos nuestro espíritu democrático, liberal, digamos avanzado, el conocimiento que tenemos, la capacidad que tenemos de integrar para precisamente conseguir que la gente, que lo que es imposible hoy en día en Siria o en Irak o en los territorios que controla el ISIS, ¿por qué no intentamos fomentarlo de una manera democrática, liberal, etcétera, desde nuestro punto de vista? Es decir, tomando una posición proactiva, ¿no? Un poco en la misma línea del Vaticano II, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que yo piense eso, digo que le estoy dando argumentos contrarios a eso. Perdón. ¿Y cuáles serían las características de monumentos como la Alcazaba o la Alhambra? Bueno, vamos a hablar también, después voy a hablar de la Alhambra, porque hay unas noticias interesantes sobre la Alhambra que conviene. El Alcazaba, digamos, el Alcázar de Córdoba es un alcázar que está muy modificado, hay muy pocos restos islámicos en él. Los reales alcázares de Sevilla es un monumento híbrido realmente, y en el caso de la Alhambra, bueno, es un palacio. Pero como veremos después, aunque no tiene este carácter religioso, porque la Alhambra es un palacio, una ciudad-palacio, si usted lo quiere así, pero la Alhambra, digamos, tiene un carácter, también ha sido objeto de alguna polémica que vamos a ver después en un vídeo que voy a mostrarles más adelante. Con la Catedral de Sevilla no sucede exactamente igual. No, porque la Catedral de Sevilla, en la Catedral de Sevilla se construye, la mezquita se echa abajo por completo. Totalmente. Y el edificio que hoy vemos es un edificio gótico. Hay restos islámicos, concretamente el patio de ingreso es el antiguo patio de abluciones, pero es lo único que queda. Prácticamente la iglesia no hay ningún resto de la mezquita, las puertas también, pero no hay nada más. Bueno, y evidentemente el minarete, que es la giralda, el antiguo minarete almohade, pero evidentemente también está ya plenamente integrado dentro de la iglesia, es decir, no habría lugar para ello. Pero es que en Córdoba tenemos el mihrab, tenemos la qibla, es decir, está orientado. Es decir, es el lugar que marca la oración, donde está rezando Saúd. Es decir, Saúd le dejan entrar. Hoy en día usted no puede entrar el sitio donde entra Saúd, el rey Saúd, usted no puede entrar. Hay una barrera, una valla, en la que impide que los turistas entren ahí dentro. En los años 60 se podía entrar, pero por razones también de conservación se decidió que la gente no podía entrar hasta dentro. Es muy raro que a usted le permitan entrar, que se permita a una visita entrar a esa zona donde está rezando el rey Saúd, que le dejan entrar hasta el mihrab, es decir, hasta ahí dentro, nada menos. Es una cosa, en fin, si se da cuenta usted, los otros representantes no lo hacen, ¿no? Se les deja fuera. ¿Había una pregunta más? Sí. Ante la pregunta, bueno, yo he visto, o hemos visto como a través de la historia, esto se está comportando como un trofeo de guerra. O sea, el que llega impone sus reglas y ahí está. Entonces yo diría, en esta época en que estamos, yo dejaría la mezquita de Córdoba como la iglesia católica que es hoy, porque es el trofeo que tiene desde esa época remota. Tengo por seguro que si viene en este momento y otra vez conquistan los árabes, inmediatamente esa se convertirá en una mezquita realmente. De eso no me cabe la menor duda, eso lo puedo asegurar. Eso no. De todas formas, yo también, hay una variable que para mí es bastante importante. Usted dice que es un trofeo de guerra. Bueno, evidentemente es una ocupación. Los cristianos lo hacen siempre que conquistan una ciudad en Al-Ándalus, siempre lo transforman en una iglesia. Las mezquitas las transforman en iglesias. Y la mezquita mayor
de cada ciudad se transforma en catedral o iglesia de Santa María, siempre bajo la advocación de Santa María. Si usted va a cualquier ciudad del sur de España, etcétera, y ve una iglesia de Santa María, usted sabe que eso es una iglesia, que eso es una antigua mezquita. Esto es impepinable siempre. Se dice impepinable, ¿no? En este lado está mal dicho. ¿No se debe decir? ¿Está bien dicho? Bueno, es claro, perdón. Pero, perdone. Pero en lo que usted señala hay una cosa que quiero señalarles. Bueno, o sea, usted habla de trofeo de guerra, pero también habría que tener también una variable en cuenta, que es la comunidad cristiana cordobesa. Es decir, hay gente en Córdoba que considera que ese es su sitio de oración durante generaciones. Es decir, hay gente que considera que, como he dicho antes, voy a misa a la mezquita, voy a rezar a la mezquita, he estado en la mezquita, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que por lo tanto, esto es... Bueno, contra esto no se puede ir tampoco, y no les podemos decir que es simplemente un trofeo de guerra. Yo creo que hay algo más también, ¿no? Hay un elemento de religiosidad que hay que respetar, ¿no? También, que es muy importante. Quería también decir una cosa, y es que el Cabildo está tomando decisiones, es decir, el Cabildo de Córdoba, como el edificio es suyo, está tomando decisiones en este momento. Por ejemplo, ha decidido abrir una puerta más grande, ha decidido hacer algunas intervenciones para permitir, por ejemplo, la salida de los pasos de Semana Santa. Por ejemplo, esto es una actuación reciente que están haciendo, ¿no? Y distintas actuaciones que son, a mi modo de ver, también alguna de ellas un poco discutibles. Bueno, si les parece, podemos hacer un pequeño descanso de 10 o 15 minutos. Perdona, sí. Un comentario con respecto a estos espacios, son espacios simbólicos, espacios con significado que, como lo mencionaste hace un rato en el caso de Estambul, en el caso de la iglesia de Santa Sofía, pues como de una iglesia cristiana pasó a ser una mezquita, como por ejemplo, yo creo que eso es algo rescatable para el caso de los musulmanes que no destruyeron las imágenes, digamos que convivieron con lo cristiano y lo musulmán. Ahora, ¿cómo arreglaron? Pues con la mezquita azul y convirtieron a Hagia Sofía, la convirtieron en un museo. Ahora, en el caso de Córdoba, pues sí, yo no lo vería también como trofeo de guerra, pero yo creo que en la medida en que llega un pueblo a dominar a otro, entonces cómo trata de transformar estos espacios. Eso lo vimos en América, lo vimos pues aquí, si lo puedes corroborar, la llegada del cristianismo a América y cómo los espacios de creencias de los indígenas fueron transformados, porque hemos hablado de la historia de la transformación. Yo creo que es un problema no de tolerancia, sino pues debe ser un problema de inclusión. Ahora, ni por qué sentirse afectados unos ni afectados otros. No sé, a mí me parecía haber leído en algún momento en el país de España que había como una intención de que la municipalidad se hiciera con la propiedad de la mezquita No. Las autoridades no han reaccionado en absoluto, ninguna, ni la local ni la Junta de Andalucía, que tiene competencias de patrimonio. Es decir, de la Junta de Andalucía depende Medina Zara, depende la Alhambra, de todo el patrimonio, digamos, el patrimonio histórico en España no depende del gobierno central, depende de las autonomías. La Junta de Andalucía no ha dicho nada, está en manos del Partido Socialista. El gobierno central, que está en manos del Partido Popular, tampoco ha dicho nada. Es decir, nadie ha querido decir nada al respecto. Ahora, muy diciembre, el folleto que pasaste, la verdadera historia de la catedral. Claro. Eso es clarísimo. Pero también, y de nuevo, siendo abogado del diablo, podríamos decir, o se podría también señalar, en esta cuestión de los trofeos, podríamos también recordar a los musulmanes cómo ellos en Jerusalén construyen la cúpula de la roca sobre el antiguo templo de Jerusalén, y cómo hay, digamos, judíos ultraortodoxos que están pidiendo la destrucción de ese maravilloso lugar que es la cúpula de la roca para construir el nuevo templo de Salomón. Por lo tanto, estamos entrando en toda una serie de cuestiones que, como pueden ver ustedes, pues hay como muchas respuestas. En la segunda parte, si ustedes quieren, pues seguiremos con esto y veremos las distintas respuestas que se dan y las consecuencias que tienen. Gracias.
querías dejar.